Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo estudios acerca de la vida de Jesús. Estamos en la parte escatológica. Y la parte escatológica es todo lo que se refiere después de la muerte, cuando Él resucitó. Habíamos llegado a la conclusión de que la Iglesia ya en el año 90 de la era cristiana ya había crecido mucho, había muchas iglesias desparramadas por el Imperio Romano, había muchas en Turquía. Estábamos viendo el estudio pasado de que la Iglesia, porque el Imperio Romano la declaró como enemigo del Estado, y Diocleciano, que era el emperador en el año 90, la declaró como enemiga número 1, o sea que mandó a muchos cristianos a la muerte. Algunos se alumbraban empalillados en la Vía Apia romana. Entonces fue necesario de que Dios actúe, porque no se escapa nada a la mirada de Dios. Y como Dios el Padre ha puesto a Jesús sobre toda la creación, tanto de las cosas que están arriba en el cielo como las que están aquí en la tierra, Él es en este momento el soberano de los reyes de la tierra. Por más que la gente cree que no, pero no sucede nada que Él no quiera. Y cuando suceden cosas negativas es porque, como Él no interviene en la voluntad de las personas, tenemos libre determinación, o lo que se llama libre albedrío, entonces Él deja que la gente actúe. Pero en última instancia da la vuelta para que se cumpla su voluntad, es lo que Él quiere. Así que la Iglesia, la función que tiene hoy día es orar por los gobernantes para que hagan bien la función pública, que no sean coimeros, que no se dejen sobornar, que la justicia sea justicia, que los jueces no se vendan, que hay justicia para el que roba una gallina pero no para el que roba un banco. Esa es una responsabilidad de cada una de las personas y que va a rendir cuentas. Todas las personas que cumplen la función pública malamente va a rendir cuentas, porque la muerte es parte de la vida y hemos nacido para morir, y un día van a estar en la presencia de Dios y van a tener que rendir por sus acciones. Así que a mí no me gustaría estar en los zapatos de esas personas que tienen una función pública y que debido a ellos la gente de menos recursos sufre, que es la que más sufre, porque tiene un sueldo fijo, crean una inflación galopante, que la inflación galopante es un gobierno indirecto que el Estado cobra y el que más se perjudica es el pobre. Van a rendir cuentas. La Iglesia en ese entonces, en el año 90, estaba por sucumbir, porque los judíos se habían encargado en decirle a los romanos que los cristianos no eran judíos. Como los judíos tenían prebendas en el Imperio Romano, pero no así hacerle ver a los romanos que los cristianos no eran judíos, entonces como sus enseñanzas iban en contra del sistema económico del momento, entonces eran enemigos del Estado. El sistema económico del gobierno estaba basado en la esclavitud, o sea que no, las personas no somos todos iguales. Hay dueños y esclavos, ni siquiera patrón y empleado, dueño y esclavo. El esclavo es como una cosa, el dueño dispone de su vida, inclusive sus hijos cuando nacen, el dueño tiene el poder de sacárselo a la madre y al padre y venderlo. Es un sistema, gracias al cristianismo, ese sistema se terminó. Y ahora tenemos patrones y empleados. Y los empleados tienen los sindicatos que los defienden, los patrones también tienen lo suyo, y ahí andamos en la puja de que son intereses opuestos. Entonces ya los cristianos que quedaban corrían el riesgo de volverse al judaísmo, y entonces inclusive el líder de los cristianos de ese momento, que era el apóstol San Juan, que era el último de los apóstoles que murió, y no sabemos cómo fue, si fue de muerte natural. La historia paralela dice que fue echado en una olla de aceite hirviendo vivo. Ya muy viejito él, la iglesia de Éfeso en Turquía fue el lugar de residencia que él fijó para vivir los últimos años de su vida. Y ahí en Éfeso fue tomado preso y mandado a una isla que estaba enfrente de Éfeso, chiquitita, que era como si fuera una cárcel. Entonces estaba ahí exiliado en la isla de Patmos. Y estando en esa isla es que él tiene visiones de Jesús. Entra en éxtasis y dice que en el día domingo, en el día del Señor, tuvo una visión y vio al Cristo de la gloria, vio a Jesús sentado en el trono rodeado de ángeles, lo vio como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con una vestimenta como rey. Y entonces Jesús le dijo, bueno, todo lo que te mando, escríbelo y mándalo a las 7 iglesias que hay en Asia. O sea, ahí en Asia Menor había más de 7, había un montón, pero había 7 importantes. Y entonces es que el otro día vimos cómo él escribió a la iglesia de Éfeso,
después vimos cómo le escribió a la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver qué le escribe a la iglesia de Pérgamo. Esas tres ciudades estaban en hilera, paralelas al mar Egeo, el mar Mediterráneo, que en esa zona se llama mar Egeo, paralela, la iglesia de Éfeso más abajo, la ciudad de Éfeso más abajo, la ciudad de Esmirna unos 30 kilómetros más arriba, y hoy tenemos la ciudad de Pérgamo, que unos 30 más arriba. La ciudad de Pérgamo estaba enfrente de la isla de Lesbos. La isla de Lesbos es donde las mujeres vivían en pareja, entre mujeres. De ahí sale el nombre de lesbianas. Todas las mujeres de nuestro tiempo que se juntan mujeres con mujeres se llaman lesbianas. El nombre viene de esa isla, de la isla de Lesbos, ahí en el mar Egeo. Frente a Pérgamo estaba esa isla, la más grande de ahí de la zona. La más grande del mar era la de Creta, pero esa era la más grande ahí de todas las islitas chiquitas, esa era la más grande, la isla de Lesbos. Y vamos a leer hoy en Apocalipsis capítulo 2 lo que le escribe a la iglesia de Pérgamo, que estaba ahí. Entonces, en el capítulo 2, versículo 12 dice: escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Y cuando vemos la visión general del Cristo que vio Juan, dice que de su boca salía como una aguda espada. Y dice que es una aguda espada de dos filos, es decir, que el que tiene el poder de la palabra es el que le manda a decir a la iglesia de Pérgamo lo que vamos a leer ahora. O sea, que tiene esa sutileza. Nosotros tenemos un himno que describe a Sarmiento que dice: con la espada, la pluma y la palabra. O sea, que la palabra tiene poder. Dice: el que tiene la espada de dos filos, es decir, una palabra penetrante que tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las emociones de la gente. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Dice: yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. O sea que en la iglesia en Pérgamo, el dios que tenían ahí dice que ocupaba el trono de Satanás. Era el dios Zeus, era el dios de la tormenta, era el dios del hogar, era un dios que mantenía relaciones con los otros dioses y también con las personas. Era un dios perverso. En realidad, dentro de la mitología griega, este dios era el principal ahí en la ciudad de Pérgamo y se llamaba el trono de Satanás. Y entonces el Señor le dice a esta iglesia, en esta carta que le manda, dice: yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Donde estaba el Zeus ahí sentado en un trono, y que era como si Satanás tuviera el trono ahí. Sin embargo, a pesar de que Satanás tiene su trono ahí, sin embargo, sigue fiel a mi causa. O sea, que la iglesia que había ahí en Pérgamo era una ciudad muy próspera, industrial, era muy próspera. Esmirna era una ciudad donde había mucha producción de higueras y todas esas cosas, y esta es una ciudad muy próspera. Estaba a 30 kilómetros del mar. La gente tenía un nivel muy elevado económicamente. Entonces dice: a pesar de que Satanás tiene su trono ahí, eres fiel a mi causa, le dice Jesús le dice el Cristo a esa iglesia. No renegaste de la fe de mí. Porque la iglesia tenía virtudes, no había renegado de la fe en el Señor, a pesar de que Satanás tenía el trono ahí en esa ciudad. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Antipas era el obispo de la iglesia. Lo había ungido Juan, el apóstol Juan, como obispo, pero fue un mártir. Lo metieron dentro de había como un toro de bronce, donde estaba todo lleno de ascuas prendidas, y ahí lo metieron vivo a Antipas. Es un mártir del cristianismo del primer siglo, Antipas, que lo mataron ahí en Pérgamo. Esa ciudad desapareció, y sobre los cimientos de la parte más baja de la ciudad ha sido construida una ciudad nueva. Dice: ha sido fiel, inclusive cuando mataron en esa ciudad donde vive Satanás a Antipas, el obispo de la iglesia. Lo mataron, pero la iglesia siguió fiel a Dios. Son virtudes que a veces tiene. Pero acá tenía un problema. Dice: pero tengo unas cuantas cosas contra ti. O sea, tenía algo contra esa iglesia. Que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas
incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Tenía algunos cristianos en la iglesia de Pérgamo, a pesar de que era fiel, a pesar de que no había negado la fe, a pesar de que le habían matado el obispo, que fue un mártir cristiano ahí en Pérgamo. Sin embargo, había un grupo de cristianos que tenía la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta del pueblo de Dios que había antes del pueblo hebreo, allá donde vivía Abraham en el año 2000 a.C. De ahí sale Balaam. Cuando los israelitas venían de Egipto hacia Canaán, Balac, el rey de los moabitas, mandó a llamar a Balaam para que profetizara y maldijera al pueblo hebreo que venía de Egipto. Pero Balaam, que era un profeta de Dios, en vez de maldecirlo, lo bendecía. Entonces el rey Balac se lo quiso sacar de encima, lo sacó carpiendo, porque dijo: ¿cómo? Yo te traje para que lo maldiga y resulta que vos lo bendecís. Y Balaam le dice: bueno, yo no puedo decir, cuando él entraba en éxtasis, yo no puedo decir otra cosa que lo que Dios me revela. Y Dios me revela eso, que yo los bendiga, entonces yo lo tengo que hacer. Dice: pero no fue eso para lo cual yo te contraté, así que te mandás a mudar y no te voy a pagar nada. Y entonces Balaam le dijo a Balac, al rey de los moabitas: mira, vos cumplí conmigo el trato que tenemos, pagame, y yo te voy a decir la manera como Dios mismo lo va a destruir al pueblo. ¿Y cómo es que Dios lo va a destruir al pueblo? Bueno, hacete una fiesta en honor a tus dioses, juntá a todo el pueblo, invitá a los jóvenes israelitas a la fiesta, que los jóvenes mantengan relaciones delante del Dios de ustedes, y Dios se va a enojar con el pueblo y Dios va a ser el que los va a destruir. Efectivamente hizo eso Balaam. Dios se enojó contra su propio pueblo y murieron un montón, no sé cuántos miles. Dice ahí, no me acuerdo en este momento, no sé si fueron 3.000 de los israelitas que habían venido de Egipto por causa de que entraron en pecado, manteniendo relaciones de prostitución, de fornicación con las mujeres moabitas. Y esa doctrina de Balaam estaba en la iglesia de Pérgamo en el primer siglo. Aparte que nosotros ya habíamos visto que en Éfeso estaba la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, y que la manera de adorarla era manteniendo relación con la sacerdotisa. En la iglesia cristiana de Pérgamo, la manera de adorar a Dios es manteniendo también relaciones. En los cultos tenían un grupo de personas que cuando llegaban al orgasmo era como que llegaban a un éxtasis adorando a Jesús. Había entrado esa doctrina, pasa como que era muy normal en esa época, en esa zona, por el paganismo. Pero ese paganismo había entrado, lo mismo que pasa en nuestro tiempo. Muchas de nuestras iglesias tienen mucho paganismo adentro, por eso hay que deshacerse de las tradiciones y hay que ir a las bases de la fe, que fue lo que Lutero hizo. Cuando Lutero en el 1500 se rebela contra la iglesia de Roma, era porque la iglesia de Roma había entrado en el paganismo y todavía está en el paganismo. Y resulta que, como había entrado en el paganismo, vendían inclusive terrenos en el cielo, y cuando él lee la Biblia, porque ni siquiera la leía, cuando Lutero lee la Biblia, entonces se da cuenta que estaban equivocados, como de aquí a la luna, y entonces él se rebela contra la iglesia romana. Y ahí es cuando sale la Reforma. Y gracias a Lutero es que tenemos los gobiernos modernos, que la gente no sabe. Todos los cristianos evangélicos deben estar orgullosos de ser cristianos en vez de tener vergüenza, porque gracias al cristianismo y a la Reforma es que tenemos los gobiernos democráticos. Si no, sería una dictadura, porque la iglesia romana es una dictadura, era verticalista de arriba hacia abajo. Y en el tiempo de Lutero era la que gobernaba Europa de Occidente, y la iglesia romana era la que manejaba todas las economías de todos los países. Que Lutero se salvó porque los príncipes alemanes les convenía de liberarse de la iglesia y le dieron protección. Y ahí viene la Reforma, después viene la Contrarreforma, y gracias a Lutero es que tenemos toda la democracia moderna, que la gente no lo sabe, y dicen que los evangélicos es una secta y que una secta es una cosa mala. Y gracias a Lutero es que tenemos todos los beneficios sociales que tenemos en nuestro tiempo. Así que yo eso le digo para los que no sepan. Y en aquel entonces la tradición de los paganos había entrado en la iglesia, y entonces tenían esa costumbre. También tenía la de los nicolaitas que vimos el otro día que tenían en Éfeso, también había en esta iglesia, mira, dicen acá. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas. También era un grupo de cristianos que tenían más o menos
el mismo sistema que los de la doctrina de Balaam. Adoraban a Dios de esa manera, prostituyéndose. Pero en el culto, eso es lo más grande, prostituyéndose en el culto, es que adoraban a Dios. Y le dice el Señor a los creyentes de Pérgamo, a pesar de que eran fieles, habían mantenido la fe, no se habían apartado, la iglesia estaba firme ahí en Pérgamo, le dice, tenía esas tradiciones metidas adentro, dice, le incita a que las saque, porque lo que no va, no va, lo que no es cristiano, no es cristiano, aún en nuestro tiempo. En nuestras iglesias ha entrado la doctrina de la prosperidad, que hace de estrago. La gente va atrás de Dios porque anda atrás de los panes y de los peces. No vienen a los cultos a adorar a Dios. Cuando la Biblia nos enseña que Dios busca adoradores que lo adoren de corazón y uno tiene que ir a los cultos a adorar a Dios, no a buscar prebendas. Y eso son tradiciones de la parte filosófica del mundo que entran en la iglesia y que las toman como algo espiritual, y hay algunos que se aprovechan porque eso, claro, eso atrae personas. No se puede seguir a Dios con esas contradicciones que no aceptan en su palabra. Tenemos la palabra donde dice cómo tenemos que comportarnos. Y dice acá que hay algunos que seguían la doctrina de Balaam y otros la doctrina de los Nicolaitas, y las dos eran de la prostitución. Dice, por eso, vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. O sea que Dios mismo va a pelear contra esos grupos, y es duro caer en manos del Dios vivo, porque nosotros tenemos a Dios como bonachón, no como bueno. Y Dios es bueno, pero es justo. Y pobre de aquellos, no me gustaría a mí estar en los zapatos de aquellos que siguen enseñanzas erróneas y que lo saben, pero por beneficio, no importa cuál beneficio sea que el que reciban, lo siguen enseñando y practicando. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del maná que está escondido. Acuérdense que el maná era el alimento que Dios le daba al pueblo hebreo cuando venían de Egipto hacia Canaán, que tardaron 40 años. O sea, un camino que podían haberlo hecho en 15 días, tardaron 40 años. ¿Pero por qué? Porque eran duros de corazón. Dios tuvo que formar un nuevo pueblo. En 40 años, todos los que salieron de Egipto solamente entraron 2 a Canaán. De los 2 millones de personas, todos los que entraron fueron los menores de edad y los que nacieron en el camino. ¿Por qué? Por la dureza que el ser humano somos duros, tenemos duros de entender y de aceptar las enseñanzas de Dios porque no nos convienen, porque creemos que somos más vivos que Dios y hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos. Dice, le daré a comer, el que venciere le daré a comer del maná escondido. O sea, Dios tiene un alimento especial para aquellos que somos fieles a Él, que lo seguimos porque lo amamos, que no andamos atrás de los panes y de los peces. Dice también, y le daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino quien lo recibe. O sea, Dios nos va a poner a cada uno que seamos fieles un nombre, que va a saber Dios y cada uno. Ese nombre, cuando estemos en su presencia, cuando Cristo venga, cuando haya la resurrección de los muertos, cuando venga la segunda venida, cada uno, el que no ha muerto, vamos a resucitar y vamos a estar en su presencia. Espero que Dios los bendiga y que seamos fieles y que sigamos a Dios de corazón y no nos manejemos por tradiciones y cosas que no son del cristianismo.